La pregunta del estilo, si empezó primero la gallina o el huevo. Es lo mismo que les pregunto acá en este primer banner, en estas primeras imágenes. ¿Se trata solo de belleza? No, se trata de poder sobre el cuerpo del otro, se trata de dominar a la otra. ¿Por qué arranco así? La imagen de Claudia Sheinbaum me lleva directamente a lo que sucedió con su acto de acoso, el acto de acoso que sufrió callejero, pero también me da pie directamente para hablar sobre la chica que ven atrás, la Miss Universo México, quien posicionó la imagen de la mujer que se respeta, que no deja pasar la agresión a nadie, ni tan siquiera al director del certamen en Tailandia. Y fue en ese momento cuando pasamos de un espacio dedicado a la belleza, que hasta este momento acaparaba todos los titulares para hablar de las mujeres más hermosas, a un espacio donde lo más importante es la dominación de uno sobre el otro o sobre la otra. A través de la reducción del valor de la mujer a su apariencia física, la imposición de estándares de belleza irreales y excluyentes, la cosificación de un cuerpo femenino y la presión psicológica y social que se ejerce sobre ello, evidentemente lo que estamos haciendo es generando espacios de violencia. Alguien a través de nuestras redes sociales, a raíz de un video que publicábamos sobre el tema, decía, pero ellos no tienen la culpa, tienen la culpa ellas porque deciden participar. ¿Por qué las mujeres deciden participar en espacios como este? ¿Qué le impone la sociedad? ¿Qué le dice la sociedad? ¿Qué pasa con estas mujeres que luego de ser impuestas en ciertos parámetros de belleza durante muchísimos años, pues acceden a un espacio social privilegiado? ¿Qué le está diciendo ese ejemplo a las más pequeñas? Voy con las siguientes imágenes y con ello voy a tocar uno de los espacios más importantes de estos certámenes de belleza. Estos supuestamente son trajes originales, culturales de cada país, porque hay un espacio en el certamen del Miss Universo, ustedes deben saberlo, donde no solo se les hace preguntas capciosas para ver cuál podría ser más tonta que la otra, porque es el objetivo, generar morbo, sino la representación cultural de cada uno de sus países, y lo hacen a través, evidentemente, le pido a mi equipo que me espere un ratito, por favor, que lo hacen desde la representación cultural del país al cual pertenecen. Y supuestamente esto es lo que les lleva al ámbito cultural del evento. Trajes que son completamente espectacularizados y que buscan, de alguna manera, llevar el ámbito de la cultura tradicional al espectáculo. Esto no es nuevo, siempre se ha hecho, pero en esta sección se justifica y por tanto allí llega la presión de utilizar el traje más grande y más opulento. ¿Esto qué implica? Inseguridad para las propias mujeres que tienen que llevar el traje con todo lo que ha diseñado aquel que no se lo va a poner y que está viendo desde un vidrio cómo su supuesta creación es lucida en el cuerpo del otro que sufre dicha creación. Los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, las revistas, el cine, difunden constantemente los cánones de belleza popularizados en estos concursos. El espectáculo se convierte en esos estándares, en norma social, haciendo que las mujeres del público aspiren a parecerse a las reinas de belleza o a las celebridades, lo que perpetúa el culto a la apariencia. El culto que nos viene desde los clásicos europeos, desde los clásicos griegos, desde la imagen que vemos en los museos, esas imágenes que no tienen nada que ver con nosotros en la vida real, a no ser que vayan a una exposición de Botero, por ejemplo, donde las grandes mujeres tendrán muchísima relación con las mujeres venezolanas o con las colombianas. Y es que estos concursos están pensados para alimentar el morbo del cuerpo femenino sobre el cuerpo masculino. Y se exige bajo esos parámetros. Por ello, un posicionamiento como el que eligió hacer la Miss Universo de México tiene que ver con ese cambio que tenemos que darle desde nuestra mente a estos espacios. Por ello, esto a mí no me dice absolutamente nada, porque no tiene nada que ver con la tradición de sus países. Voy con las últimas imágenes y con ello hago alusión a otro suceso. Disculpas, pero modelas hasta la muerte. Este es el cierre que le voy a dar al editorial, porque ante casos como estos, ¿qué necesitamos? Que la policía nos saque de la sala como le pidieron, las disculpas con lágrimas artificiales, patética la imagen, un comunicado de la organización disculpándose o una caída con riesgo de muerte, como le pasó a una pseudo representante de uno de nuestros países en una de las etapas del Miss Universo cuando decidió subirse en una cuerda y al bajar la cuerda se rompió, cayó al piso directo, se fracturó, tuvo un esguince más bien, no fue fractura por suerte, en una pierna. La presentadora tuvo que mandar a la pausa, pero el show continuó. ¿Dependemos del cambio? ¿En qué sentido? En cómo concebimos la relación entre la belleza, el poder y el respeto. Y esto es un tema profundamente cultural.
Lo que se necesita, según algunos, es pues implementar espacios que se reinventen, que posicionen como elemento esencial otro tema. La diputada Luisiana Ramos Pineda en México, en el mes de abril, pues respaldaba un proyecto muy interesante que presentaba al Congreso de Guerrero de esta zona mexicana para que los ayuntamientos dejen de financiar concursos de belleza. El sentido de la propuesta no es prohibir los concursos de belleza. El sentido del exhorto hacia los ayuntamientos municipales es que no se utilice el recurso público para ningún tipo de violencia, incluyendo la violencia simbólica. Los concursos de belleza representan violencia simbólica. No lo dice la diputada Luisiana Ramos Pineda, lo dicen los estudios de género, que hoy nos han revelado que hay una violencia simbólica, violencia mediática, violencia digital, temas de los que antes no hablábamos, porque no los conocíamos y porque definitivamente había todavía falta de paridad en estos espacios. Y esperemos que un día se logre. Véngase conmigo, voy a hablar sobre una noticia no tan alegre, porque siempre que despedimos a un grande de nuestros pueblos, pues el corazón se nos hace un chuño, como decimos en Bolivia. Con 85 años ha fallecido este jueves 6 de noviembre en La Habana uno de los fundadores del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica del ICAI, Manuel Pérez Paredes. El director y guionista fue además merecedor del Premio Nacional de Cine 2013 con su película de suspenso y drama El hombre de Maysinicú. Pérez Paredes se inició en la dirección de largometrajes con un trabajo muy importante que se desarrolló en un tiempo aproximado de 2 horas, por ejemplo, donde cuenta la historia de un hombre que intenta enseñar sobre la administración de las granjas a personas involucradas en combates de intrigas políticas, pero en realidad habla sobre la infiltración. Fue un creador de distintos referentes del cine cubano contemporáneo, como Río Negro, Páginas del Diario de Mauricio, y con su trayectoria cuenta con innumerables obras entre películas de ficción y documental, pero lo más interesante de Manolito Pérez, como también se le conoce en Cuba, fue la capacidad que tuvo para leer el cine de la revolución, el cine social, el cine con sus propios personajes, desde sus propios espacios, y por supuesto desde acá siempre lo recordamos, lo recordaremos con sus palabras, pero también con sus películas, así es que durante estos días serán tiempos para ver nuevamente El hombre de Maysinicú, entre otras obras. Lo que te puedo decir es que Alfredo fue siempre, desde el primer momento, una figura muy polémica, incluso dentro de la revolución. Eso, las raíces de eso, que es lo que me hace atractivo, el pensar que puede ser valioso para tu generación y los que no lo conocieron, es que Alfredo siempre fue alguien polémico, confrontador, pero siempre desde posiciones revolucionarias. O sea, era un cuestionador, pero desde adentro de la revolución. Esa militancia no evitó, por supuesto, que fuera protagonista de choques muy fuertes, tanto en la cultura cinematográfica como en la cultura en general artística y en la política en general. Hay una de las últimas entrevistas. Vamos a hablar sobre cine, seguimos hablando sobre cine cubano y probablemente empecemos hablando sobre Manolito. En esta oportunidad hablamos con una persona que se encuentra muy cercana al Festival Internacional de Cine de La Habana y de los preparativos que ya se vienen. Nos acompaña a esta hora nuestra invitada de hoy, Lilia Morales, con nosotros, y por supuesto le doy la bienvenida, directora de Industrias del Festival. Muchísimas gracias por estar con nosotros, te agradezco. Gracias a ustedes por la invitación. Primeramente tengo que arrancar preguntándote por el legado que deja este gran director. Ahorita pues el cine cubano y todo el sector que lo conoció de cerca y que sin duda creció con sus películas, pues estará lamentando su pérdida, pero al mismo tiempo agradeciendo sus consejos, lo que sembró en el ámbito del cine cubano. Sí, es un día de luto para el cine cubano. Manolo era una gran persona. Manolo fue un maestro para todos y los que tuvimos la suerte de tenerlo cerca, pues trataremos de continuar con su legado. Y como todo cineasta fue fundador del ICAI, de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano.
del Festival de Cine y fue un maestro para todos. Fue un maestro y sin duda alguna su legado va a continuar por muchos años. Lo van a demostrar sin lugar a dudas, porque además tengo entendido que fue parte de muchas otras películas que si bien no dirigió, estuvo allí como parte del equipo de formación. Lilian, tú vienes también de trabajar de forma muy cercana con el festival desde el ámbito de la creación, de las industrias. Cuéntame cómo se está desarrollando este sector de cara a lo que va a suceder en el próximo mes de diciembre. Pues este año el sector industria del festival regresa con algunas de sus secciones habituales. Estaremos celebrando el tercer foro de animación latinoamericana y caribeña, Juan Padrón in Memoriam. Tendremos también con nosotros nuevamente el evento Nuevas Miradas que hacemos de conjunto con la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños. Tendremos también otra edición del Premio Coral de Postproducción. Y tendremos también, celebrando los 40 años de la fundación del nuevo cine latinoamericano, el taller Oportunidades y Nuevos Desafíos para el Cine Latinoamericano y Caribeño, que realizamos de conjunto con el Instituto de Comunicación Social de acá. ¿Cómo ello estaría beneficiando a la formación de los más jóvenes en materia de accesibilidad al ámbito de la formación, pero también de poder dotarles de herramientas necesarias para poder producir, tomando en cuenta que estos tiempos cada vez se vuelven más difíciles para llevar adelante de producciones propias, precisamente porque estamos hablando de una industria que exige muchísimo y que en cierta medida exige en algunos casos, más que financiamiento, conocimiento de las herramientas para poder crear? Vamos a volver con nuestra invitada en unos instantes. Se tiene que ver con lo que se prepara, con lo que se alista para el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano que se viene prontamente, y por ello le preguntaba sobre la importancia de darles todas las herramientas a los más jóvenes para poder seguir creando en ese sentido. Me dicen que ya la tenemos nuevamente, Lilian. Regreso contigo, te reitero la pregunta por si no lograste escucharme. Te hacía alusión a las herramientas que los jóvenes ahora mismo pueden obtener a través del sector industria, tomando en cuenta que en estos tiempos, más que el financiamiento, a veces es más importante conocer la herramienta que se tiene en mano, que no necesariamente pues corresponde a una gran cámara, sino a la posibilidad de crear buenas historias, buenos argumentos. Pues sí, dentro del sector industria tenemos un espacio formativo en el que brindamos clases magistrales, talleres, en los que tratamos de apoyar precisamente esa nueva generación de cineastas. Este año tendremos espacios dedicados a las nuevas tecnologías, a la distribución, a la exhibición, al cómo llevar tu proyecto a buen término. Tendremos, por supuesto, como decía anteriormente, una nueva edición del Premio Coral de Postproducción, que este premio es vital, de vital importancia, sobre todo para los cineastas que recién comienzan y están tratando de llegar a los circuitos principales de exhibición y distribución del cine con sus primeras películas. Y este premio apoya eso, apoya la terminación de películas. Y bueno, también estaremos dedicando espacios a dar talleres formativos, a analizar proyectos en desarrollo, a tener laboratorios de proyectos y también, por supuesto, a las clases magistrales, a los espacios teóricos del festival, que estaremos dando una mirada muy interesante a la diversidad de género, a los derechos de la mujer, a la diversidad cultural en general. Gracias, Lilian, por estar con nosotros. La última consulta que te voy a hacer es más o menos cómo se viene el cronograma, tanto del ámbito teórico como de las actividades que propone Industria, del sector industria, de cara a la siguiente versión del festival. Vamos a volver con ella en la siguiente. Recuerde que el festival arranca en diciembre y que invita a muchísimos exponentes, representantes de diversos países, fundamentalmente de América Latina, porque el objetivo es resaltar el cine, el trabajo cinematográfico que se hace desde nuestros continentes, y Cuba se convierte en ese caso en el epicentro. Le agradecemos a Liliana por haber estado con nosotros, a Rubén por siempre estar presente allí desde la comunicación del festival, y nosotros seguimos en Cuba. Esta vez hablamos de quién, del héroe nacional. Desde el Memorial José Martí de La Habana
fue presentado el libro Descubriendo a Martí en Nueva York, el diplomático y escritor Rodolfo Liceo Benítez Berson, una obra esencial para conocer la etapa de vida de José Martí allí, con una profunda investigación en la vida del héroe nacional en la ciudad norteamericana, que fue sumamente importante para la organización de aquellos que vivían desde fuera y que también aportaron con sus recursos económicos, con el sudor de su frente, para la revolución que se armó desde estos pueblos. Les contamos. El libro Descubriendo a Martí en Nueva York es fruto de más de 2 décadas de investigación rigurosa del diplomático y escritor Rodolfo Benítez Berson. No es posible comprender la obra y el legado de José Martí sin estudiar a fondo su vida en Nueva York. Es una etapa fundamental de madurez literaria, política, del héroe nacional cubano. Martí vivió ahí más de 1/3 de su corta vida. Él visitó y vivió en 18 países, pero fue Nueva York la ciudad donde Martí permaneció por más tiempo, la ciudad que más profundamente conoció y estudió. Como una reconstrucción minuciosa y apasionada de los años más intensos del apóstol en la ciudad que marcó profundamente su pensamiento político, su estrategia revolucionaria y su sensibilidad humana, se presentó el texto en el Memorial José Martí de La Habana. Esta es la importancia de este libro, porque nos va a dar una cantidad de detalles, muchos más de lo que yo pueda decirles ahora, que realmente nos van haciendo comprender la importancia de esta estancia de Martí, de esos años que estuvo Martí en los Estados Unidos y la importancia que tuvo particularmente en Nueva York. En otra ciudad de Estados Unidos, creo yo, me imagino que él piensa igual que yo, después de haber leído el libro, que en otra ciudad le hubiera sido más difícil entender todos estos elementos diversos de la sociedad norteamericana y a su vez el peso que podía tener la sociedad neoyorquina frente a otros en ese momento. Con más de 400 páginas y un valioso archivo gráfico que incluye 500 fotografías y documentos originales, el volumen abarca esa visión revolucionaria y su compromiso con la independencia de Cuba. Nueva York también fue para el maestro enclave donde ejerció diversas labores profesionales y sede principal de su acción práctica revolucionaria, preparatoria para alcanzar la independencia de Cuba y de Puerto Rico, primer paso hacia objetivos mayores que buscaban el equilibrio del mundo. Es el resultado de una gran investigación donde hay muchos datos que realmente son inéditos. Y el título del libro es una expresión de modestia, eso de descubrir a Martí en Nueva York. Nueva York es más o menos el hilo conductor del libro, es más o menos el pretexto del libro para hablarnos de Martí en su conjunto. Descubriendo a Martí en Nueva York ofrece una mirada reveladora sobre cómo la ciudad influyó en su obra, estrategia y legado, reafirmando la vigencia de su ideario en el contexto actual en América Latina. Con cámara de José Llero, Isabel Díaz González, Telesur, La Habana, Cuba. Recuerden esa frase que decía, conozco al monstruo porque viví en sus entrañas, se tiene que ver precisamente con este tiempo de vida que tuvo allí José Martí. Gracias a nuestra compañera Isabel desde La Habana y al equipo que le acompaña. Vamos a hablar sobre lo que sucede en el barrio Mukuru, en Nairobi. Allí el colectivo, conocido como Uwahuku Art, ha transformado vidas durante 2 décadas, fundado en el año 2003, por el trabajo que realizan con adolescentes que huían de la violencia de las pandillas. Un centro que se utiliza para hacer arte como refugio y terapia para las nuevas generaciones. Allí los artistas como Shawu Naongi, por ejemplo, o Lazarus Tubumbi, pues emplean la creatividad no solo para procesar el trauma personal y social, sino para reflejar las realidades sociales de la comunidad, con el objetivo de desafiar cierta desigualdad social que allí se vive. El arte se convierte en el espacio de expresión para que el colectivo continúe evolucionando y hace ahora mismo capacitaciones para otros 30 jóvenes en habilidades prácticas como fotografía, diseño web, y así, ¿qué hacen? Demuestran que es posible hacer a través del arte una transformación social poderosa, una herramienta poderosa contra la violencia y la desesperación.
Así nos despedimos con esta hermosísima experiencia desde África y ahora vamos a hablar sobre solidaridad. Una de las islas donde ello nunca falta es la isla cubana. Y es que miembros de la Asociación Hermanos Aís decidieron pues dar el paso al frente, hacerlo con música. Se junta el proyecto Oralitura de La Habana con otros artistas a granel allí presentes para poner el pecho en Oriente. Ay, Melissa, escribir pesa tanto que no sé por qué. Reconozco que la fe no es solo de quien la reza. Cuba, mi Cuba bosteza sueños para despertar, porque conoce el pesar de un huracán caribeño que le ha perturbado el sueño a una isla sobre la mar. Melissa, tu nombre tiene un melisma angelical, pero cada hectopascal nos presiona el ADN. Aún la ciencia no detiene el susto que sufren miles y hay un llanto de infantiles sobre el mundo pereciendo, pero siguen construyendo robots, bombas y misiles. Melissa, no eres culpable, o sí, te culpo 1000 veces, porque cómo es que apareces sobre mi tierra inestable. ¿Cómo? ¿No quieres que hable? ¿Cómo? ¿Culpas tú el calor del mar que es un destructor por naturaleza? Aclaro que las luces de mi faro ya conocen tu sabor de devastación aciaga, de lunas en vacaciones. ¿Cómo es que tú te propones herir más sobre la llaga del que trabaja y se embriaga por tu culpa de humedad? No destruyas mi ciudad, no destruyas el oriente, que allí vive mucha gente que ama la tranquilidad. Vamos arrollando, hombro con hombro. Si ustedes me ven pidiéndole a mi equipo que esperen que la rima termine, porque no se le puede cortar a un artista de la categoría de nuestro querido hijo de Pimienta. Hablamos de Alexis Díaz Hernández, el hijo de Alexis Díaz Pimienta. No se le puede cortar la rima, porque de ello se trata la oralidad, la solidaridad y la décima cubana. Él es uno de los representantes de la décima más moderna y esta es una canción que han compartido para apoyar el proceso de recuperación que se lleva adelante en el oriente cubano. Y desde acá lo queríamos compartir porque sabemos que desde el oriente cubano nos siguen todos y desde acá pues nuestro abrazo para seguir adelante y seguir creciendo. Cerramos nuestra edición central. Muchísimas gracias por habernos acompañado, al equipo detrás de cámara también y a ustedes por estar siempre junto a Telesur. Hasta la próxima.